Todo el análisis de la información aquí con Jania Noel para entender la noticia. Gracias por continuar con nosotros y como es nuestra costumbre, salimos a preguntar cosas pues que nos interesan, cosas que preocupan, pero pues bueno, por lo menos a nosotros nos ocupan. Fíjense, cada vez que hay lluvias decimos, ya nos cargó el payaso, porque se inunda por lo menos gran parte del país. Incluso a veces hasta zonas donde hace mucho calor les cae a veces el tormentón. Pero aquí, sobre todo en nuestra experiencia en la Ciudad de México, las autoridades luego dicen lluvias atípicas. Ya hemos hablado también de las lluvias atípicas aquí en este espacio, que ni son atípicas y son cada año. Y no entendemos muy bien si se registran cada año y provocan lo que provocan, los daños, las pérdidas, a veces el patrimonio total, incluso a veces pérdidas humanas cuando las tormentas caen de manera severa. No está preparada la autoridad, no está preparado la infraestructura, seguimos con los caños llenos de basura y salimos ahora a preguntar, ¿nos estamos acostumbrando a vivir así? ¿A vivir con inundaciones? Las cifras detrás del riesgo es nuestra encuesta del día de hoy y para eso saludamos como siempre con muchísimo gusto y cariño a nuestro querido amigo Pablo Levy, el CEO de Research Land. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jania? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí, acostumbrándonos a los problemas que nos traen las lluvias como cada año, todas las lluvias atípicas de cada año, esos son los que nos estamos acostumbrando. Sí. Aquí en la Ciudad de México, pero por ejemplo, bueno, en mi caso me ha tocado ir como 3 años seguidos a la misma zona, a la misma colonia e incluso a la misma casa. Iztapalapa, les estoy hablando, cada año se inunda y cada año les va de terrible. O las inundaciones, por ejemplo, que luego registramos con las tormentas tropicales, ¿no? ¿Qué te dice la gente? ¿Las inundaciones son un problema que ya hemos aprendido a aceptar? ¿Será? Pues fíjate que sí. ¿Sí? El 35% de las personas dicen, pues sí, no deberíamos de aceptarlas porque pasan año con año, pero siguen sin resolverse y entonces pues tenemos que trabajar con eso. Otro 35% habla de, pues sí, ya son parte de cada temporada y pues uno se organiza porque ya sabe que van a pasar. O sea, los ciudadanos pues ya saben que van a pasar. Parece que las autoridades no, porque siguen siendo atípicas para ellos. Pero los ciudadanos en un 70% te hablan de, pues pasan cada año, no nos deberíamos de acostumbrar, pero la neta es que sí ya nos acostumbramos, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente es un tema que no se resuelve. Fíjate, el año pasado las inundaciones dejaron más de 100,000 viviendas dañadas solamente en 5 o 6 estados y nuevamente se clasifica como la peor crisis de todos los años. Eso es lo que clasifica el gobierno, como si fuera una super sorpresa. Sí. La realidad es que no, esto pasa todos los años. Todos los años prometen lo mismo. Una vez que ya pasó la tragedia, ¿no? El niño ahogado y a veces se queda incluso aún con la tragedia encima en la promesa. Dicen que van a limpiar, incluso a reubicar a la gente que está en zonas de riesgo y el año siguiente pasa lo mismo. ¿Cómo está el porcentaje de la opinión pública? ¿No deberíamos aceptar? Acostumbrarnos pasa desde hace años y sigue sin resolverse los problemas. ¿Qué te dicen? ¿En qué porcentaje está? Fíjate que lo que nos dicen las personas es que no solamente ya nos acostumbramos, no, ya estamos haciendo cosas que sirven para mitigar los problemas, ¿no? Entonces, le preguntamos a las personas, ¿has cambiado tu forma de moverte o tu forma de vivir durante la temporada de lluvias? Y prácticamente todos nos dicen que sí. Es decir, 38% hablan de sí, salgo con más tiempo porque pues ya sé que se puede complicar. 17% dice sí, tengo rutas alternas por si las de agua. 27% dice, pues yo reviso el clima, pues para ver si se va a inundar o no. Y solamente un 18% habla de que no cambia nada, no hace nada y no le importan mucho las lluvias, ¿no? Pero esto estás hablando de que un 82% de las personas se ven afectadas de alguna manera por las lluvias y ya están haciendo algo, ya no están esperando que el gobierno haga, sino que ya están reaccionando de alguna manera. Esto pasa a ser muy grave, porque cuando nosotros nos acostumbramos y hacemos cosas al respecto, pues le quitamos la responsabilidad al que tiene que resolver, ¿no? Entonces, creo que es algo que no deberíamos de acostumbrarnos, como no nos debemos de acostumbrar a la inseguridad, a la falta de medicamentos, a la baja, claro.
a la educación, ¿no? Que está tan baja, etcétera. No, todas esas cosas no nos debemos de acostumbrar, no las deberíamos de resolver. Nosotros deberíamos de exigir una respuesta. Sí, o sea, no nos tenemos que acostumbrar a vivir mal. No vivir dignamente, sino vivir mal, con hoyos, con baches, con coladeras mugrosas que se inundan, con al borde de la barranca que también se deslava, con mala educación, con malos servicios médicos, con mala infraestructura. No deberíamos de acostumbrarnos, no deberíamos de exigir, pues por eso tenemos unos impuestos altísimos que no se ven reflejados, ¿no? ¿Y qué te dicen sobre las ciudades que se están adaptando al clima? ¿O los ciudadanos son los que tienen que cambiar para adaptarse ellos? Te digo, los ciudadanos ya están adaptados, estamos adaptados, que todos los años hacemos cosas y el año pasado se cambiaron 1,000 kilómetros de carreteras, ¿no? 1,000. O sea, que fueron deterioradas por las inundaciones. 320,000 personas sin electricidad por el tema de las inundaciones. Y seguimos igual, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y esto evidentemente tiene además un impacto económico y en la economía familiar, ¿no? Sí, ¿está medido más o menos el impacto o ese es otro terreno de otro costal, harina de otro costal? Sí, lo preguntamos tal cual, dice, ¿qué impacto generan las inundaciones en la economía familiar? ¿Y 41% nos dijeron, generan gastos inesperados como reparaciones, transporte o pues compra de electrodomésticos, ¿no? Porque pues, se inundó la sala y la cocina y se llevó el refri y cosas así. 23% hablan de que cada inundación termina siendo un gasto extra. Sí. 21%, muchas familias pierden días de trabajo y dinero porque simplemente no pueden salir de sus hogares. Sí. Y solamente el 15% habla de que pues no es tanto el problema. 85% tiene problema todos los años con las inundaciones y seguimos viviendo en la misma. 85% es un promedio muy, muy alto, ¿no? Vivir en la incertidumbre y vivir en la crisis eterna, ¿no? Parece que somos hijos de la crisis, ¿no? Totalmente. El año pasado se generaron más de 20,000 millones de pesos en pérdidas económicas y pues este año seguramente se generará otro tanto, ¿no? Porque esto es año con año, no es una cuestión de ahorita y de mañana, no. Sí. Sí, a lo mejor las ciudades, las comunidades, las alcaldías tendrán no sé si viste, iba a decirte, tendrán que sacar las trajineras, pero no sé si viste en días recientes que lo pusimos en las noticias, en una estación de metro que se inundó, de plano salió el tameme humano a cargar a la gente y cobraba 10 pesos pasarlo de unas escaleras a otras para que no te mojaras los zapatos y la orilla de los pantalones. ¿No lo viste? No lo vi, pero ese es como el clásico que México supera la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Y pues ante la tormenta, pues la solución es de a peso, ¿no? Prácticamente, en lugar de que estuvieran las autoridades, insisto, trabajando en los problemas. Justo hablando de las ciudades, ¿crees que las ciudades se están adaptando al clima o que los ciudadanos son quienes han tenido que hacerlo? Fíjate, en esa pregunta, 36% nos dice la gente se ha adaptado más rápido que las autoridades. 25% habla que se ve más esfuerzo de los ciudadanos que de las autoridades o de la infraestructura de las ciudades. 21% dice hay avances, pero cuando llueve fuerte pues no se puede con nada. Y 18% dice sí se han acostumbrado, tanto las autoridades como la ciudadanía. Pero si haces la suma otra vez, pues estás hablando de 82% que dice pues la verdad es que se ha acostumbrado más la gente, pero la gente llega hasta un punto. Sí. Y el punto es, si llueve muy fuerte, pues no hay persona que pueda contender con eso. Tiene que ser un tema de arreglar un montón de cosas para que esto no llegue a un punto en donde sobrepase incluso a las personas, ¿no? Sí, fíjate, en la zona de hospitales en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, en Tlalpan, para ser exactos, donde están, pues se conglomeran bastantes hospitales. A mí me da risa, tristeza y bueno, y se mezclan mis sentimientos también con coraje. La gran tecnología de punta que utilizan para prevenir que no se meta el agua a los hospitales, ¿qué crees que es? ¿Cubetas a hacer? No, ya lo tienen como adorno incluso, y eso que han remodelado los hospitales son costales de esta piedra roja, de Tepalcate me parece, costales, y los tienen ahí afuera del hospital ya de fijo, incluso ya la gente los agarró como
como bancas. Esa es la gran tecnología, esa es la gran previsión que tienen. ¿Qué te contestan cuando les preguntas justo eso? ¿Qué habría que prevenir? ¿Qué tendría mayor impacto para prevenir las inundaciones en México? 38% nos hablan de invertir más en drenaje y obras antes de la temporada de lluvias, ¿no? Ajá. Así como en tu casa pones esto que sirve para que no entre el agua y lo haces durante la sequía, pues aquí también tendríamos que estar trabajando en drenajes y obras antes de que empiecen las lluvias, ¿no? 23% hablan de mantenimiento constante a las calles y a las alcantarillas. 22% hablan de combinar obras públicas con un mejor manejo de basura por parte de la gente, lo cual, bueno, pues ahí sí es cierto, ¿no? Tiramos basura y tapamos las coladeras, eso sí es cierto. Y 17% dice planear mejor el crecimiento de las ciudades y evitar construir en zonas de riesgo, justo lo que hablabas hace un momento, ¿no? Sí. De construirlas ahí juntito de la barranca donde cualquier airecito igual se cae. Sí. Sí. Y creo que aquí sí el 100% pues es un tema de autoridades, un poco el tema de la basura por parte de los ciudadanos, pero todo lo demás pues es infraestructura que tienen que proveer las autoridades. Claro. Y no ser de mano blanda, porque mucha de la problemática que hay a los alrededores de las barrancas, cerros y montañas, es porque no hay vivienda. Entonces se construyen ahí de manera precaria la gente, los paracaidistas sobre todo, pero se los permiten. Y luego pues ya esto genera derechos, ¿no? Ya estamos aquí y entonces ya queremos los servicios, el agua, la luz, el drenaje. A veces es imposible llegar a lugares como esos, pero se ponen en riesgo la propia población y la autoridad se lo permite, porque no hay forma de sacarlos, ¿no? Todo se lo complica, pero de que son lluvias atípicas, no lo son, y cada año presentamos problemas como estos, y cada año nos lleva el agua del río, muchas veces nuestras pertenencias y otras tantas pérdidas humanas, que eso es lo más triste y lo más pues severo que tendríamos que evitar, ¿no? Por supuesto. Pues, ¿en dónde encontramos las encuestas para ver si alguien se pone a trabajar con estas respuestas que me parece siempre que son muy significativas, querido Pablo? Todo lo encontramos en las redes sociales de la empresa, @researchlandof, y las mías personales, @yo Pablo Levi. Estamos en todas las redes, se encuentran esta y cualquier cantidad de encuestas. Y también podemos pedir los temas por ahí para hacer mejor la vida. Para vivir mejor, sí. Políticas públicas y políticas también privadas. Muchísimas gracias, querido Pablo, te mandamos un abrazo. Al contrario, un abrazo de regreso y nos escuchamos la próxima semana. Así será. Es Pablo Levi, CEO de Research Land, siempre con estos datos que nos parecen relevantes, muy relevantes. Hacemos una pausa, no se me vayan, yo regreso en un minuto, volvemos.